No puede ser verdad, susurró mi hermana desde su cabina. Estoy viendo a tu esposo con otra mujer en mi vuelo a Madrid, pero él estaba en nuestra cama, roncando. O eso creí, hasta que descubrí la verdad sobre su gemelo idéntico y el plan para robarme todo. El zumbido de la Ciudad de México a 30 pisos de altura era una nana constante, una promesa de poder y vida que siempre me había arrullado. Desde mi penthouse en Santa Fe, un espacio que yo misma había diseñado hasta el último milímetro, las luces parpadeantes de los edificios eran un testamento de todo lo que había construido. Cada ángulo, cada textura, desde el frío mármol italiano bajo mis pies descalzos hasta el suave terciopelo del sillón donde a veces me sentaba a ver llover, era una elección, una pincelada en el lienzo de la vida que había imaginado y luego, con mis propias manos y mi mente, había hecho realidad. A mi lado, en nuestra cama king size con sábanas de seda egipcia que olían a lavanda y a él, dormía Bosco. Su presencia era el ancla de mi universo. Observé la silueta de su espalda, los hombros anchos que tantas veces me habían protegido del mundo, la curva familiar de su cuello. Podía ver, incluso en la penumbra que se colaba por los ventanales, la pequeña cicatriz en su barbilla, un recuerdo de una caída en bicicleta a los 8 años. Me había contado esa historia en nuestra tercera cita, en un pequeño café en Coyoacán, con una sonrisa tímida y una vulnerabilidad que desarmó por completo a la arquitecta controladora que yo era, dejando al descubierto a la mujer que simplemente quería ser amada. Su respiración era un ritmo suave y constante, el metrónomo de mis últimos 8 años de vida. 8 años de risas, de cenas compartidas, de sueños susurrados en la oscuridad. Todo estaba en su lugar. Todo era perfecto. O eso me había convencido a mí misma. Entonces, mi celular vibró en la mesita de noche de Onyx, un zumbido agudo que cortó el silencio como un bisturí. Era Leonor. Mi hermana. Mi cable a tierra. Deslicé el dedo por la pantalla, con el cuidado de una especialista desactivando una bomba, para no despertar a Bosco. Me levanté y caminé hacia el ventanal, el reflejo de mi figura alta y delgada superpuesto sobre la galaxia de luces de la ciudad. ¿Leo? ¿Pasa algo? Son casi las 11 de la noche, susurré, mi voz apenas una caricia en el cristal. La voz de mi hermana, normalmente tan calmada y segura como la de un capitán de Aeroméxico con miles de horas de vuelo, sonaba extraña, tensa y lejana, filtrada por la tecnología y la distancia. Había una estática sutil de fondo, el zumbido de una cabina a 30,000 pies de altura. Corina, estoy en el avión. Despegamos en 20 minutos. Necesito preguntarte algo, algo raro. Un nudo frío comenzó a formarse en mi estómago. Leonor no era una mujer de dramas. Me estás asustando, Leonor. Dispara, dije, abrazándome a mí misma, tratando de contener un temblor repentino. Hubo una pausa que se sintió como una eternidad. Podía imaginarla perfectamente en su uniforme impecable, los audífonos sobre su cabello recogido en un moño perfecto, su rostro iluminado por el resplandor verde y ámbar de los instrumentos de vuelo. Corina, ¿estás segura, absolutamente segura de que Bosco está en casa contigo ahora mismo? Fruncí el ceño. La pregunta era tan absurda, tan fuera de lugar, que por un momento pensé que era una broma extraña. Miré por encima de mi hombro hacia la cama. La figura de mi esposo seguía ahí, un bulto inmóvil bajo el edredón. Sí, por supuesto que estoy segura, Leo. Está aquí, dormido a mi lado. Tuvo un día agotador, apenas cenó y cayó rendido. Otro silencio, más largo y pesado esta vez, cargado de algo que no pude descifrar. Cuando Leonor volvió a hablar, su voz era apenas un susurro, pero cada palabra era un fragmento de hielo. Corina, eso no puede ser verdad. ¿De qué hablas? ¿Bebiste antes de volar? Intenté bromear, pero la risa se me atoró en la garganta. No, escúchame con atención, insistió, su voz crepitando por la línea. Porque estoy viendo a un hombre idéntico a él, Corina. Idéntico. Con la misma cicatriz en la barbilla, el mismo lunar junto a la oreja izquierda. Está sentado en el asiento 3B de primera clase. Y no está solo. Está con una mujer que no eres tú, una rubia de unos 20 y tantos,
y la está tomando de la mano como si fuera lo más preciado del mundo. Acaban de pedir una botella de Moet. Mi sobrecargo, la que conociste en mi cumpleaños, me lo acaba de confirmar. Es el vuelo AM001 a Madrid. Mi cerebro, el cerebro lógico y estructurado que vivía de ángulos precisos y cálculos exactos, se negó a procesar la información. Era un error. Una paradoja. Una violación a las leyes de la física y del universo que yo conocía. Leo, debe ser alguien que se le parece muchísimo. Un doble. No es posible. Corina, le he servido café a tu esposo 100 veces en las cenas de Navidad. Conozco su sonrisa, conozco la forma en que ladea la cabeza cuando escucha, conozco el gesto que hace con la mano cuando va a contar una anécdota. ¿Es él? ¿O es un fantasma, o es un gemelo que nunca me mencionaste? La palabra, gemelo, me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Bosco tenía un gemelo. Fausto. El gemelo, perdido, el, problemático, que vivía en Argentina y del que su familia apenas hablaba. Pero no podía ser. Se suponía que no se hablaban desde hacía años. La idea era tan descabellada que la descarté casi al instante. Tengo que irme, Cori. Cerramos puertas, dijo Leonor, su voz llena de una preocupación tan palpable que me heló la sangre. Solo, por favor, ten cuidado. Algo no está bien. Te llamo en cuanto aterrice. La llamada se cortó. Me quedé de pie, paralizada, con el teléfono apretado en mi mano hasta que los nudillos se me pusieron blancos. El silencio del Penthouse ya no era pacífico, era sofocante, lleno de preguntas sin respuesta. Cada sombra parecía una amenaza. Volví a mirar hacia la cama. El hombre seguía allí, respirando al mismo ritmo constante y tranquilizador que ahora me parecía siniestro. Me acerqué lentamente, conteniendo la respiración, como si me acercara a un animal salvaje que pudiera despertar y atacarme. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor de guerra anunciando una batalla que no sabía cómo pelear. ¿Quién era el hombre que dormía en mi cama? En ese instante, el mundo que había diseñado con tanto cuidado, la estructura perfecta de mi vida, comenzó a mostrar las primeras grietas. Y sentí, con una certeza aterradora, que si tiraba del hilo equivocado, todo el edificio se derrumbaría. Esa noche no dormí. Me senté en un sillón de terciopelo gris en la sala, envuelta en una manta de cachemira, mirando las luces de la ciudad sin verlas. La llamada de Leonor no había sido una piedra en el estanque, había sido una carga de demolición en los cimientos de mi realidad. Y ahora, en las ruinas de mi certeza, mi mente comenzó a trabajar de la única forma que sabía, como una arquitecta examinando los planos de un edificio derrumbado, buscando la falla estructural, el punto exacto donde la integridad del diseño fue comprometida, donde todo comenzó a ir mal. Mi mente se convirtió en un museo. Un museo oscuro y polvoriento lleno de recuerdos que había almacenado y etiquetado como insignificantes, coincidencias, malentendidos. Ahora, bajo la luz cruda y despiadada de la sospecha, cada pieza contaba una historia diferente, una historia de engaño meticulosamente construido. Para entender mi ceguera, primero hay que entender mi herida fundamental. El divorcio de mis padres no fue una separación amistosa. Fue una guerra de trincheras luchada en juzgados y sobre la mesa de la cocina de nuestra casa en Guadalajara. Mi padre, un hombre pragmático hasta la médula, acusaba a mi madre, una mujer de gustos caros y sueños rotos, de ser una despilfarradora. Mi madre acusaba a mi padre de ser un tacaño y un controlador que asfixiaba su espíritu. El dinero fue el arma y la munición, y yo, con 12 años y atrapada en el fuego cruzado, aprendí una lección tóxica: el amor y el dinero eran enemigos mortales. Me juré a mí misma que mi hogar, el que yo construiría, sería un santuario a prueba de esa guerra. Se basaría en una confianza tan absoluta, tan pura, que las viles discusiones sobre dinero nunca podrían envenenarlo. Y cuando conocí a Bosco, con su encanto fácil, su aparente desinterés por lo material y su admiración por mi ambición, creí haber encontrado al socio perfecto para mi proyecto de vida. Le entregué mi confianza como se entrega la llave de una casa nueva, con esperanza y una fe ciega en que la cuidaría y la mantendría a salvo.
Él lo sabía. Sabía que esa era la clave maestra para entrar en cada habitación de mi vida y de mis finanzas. La primera sala de mi museo mental estaba dedicada a Fausto, el gemelo idéntico. Lo conocí a través de historias, nunca en persona. Las anécdotas contadas por Bosco y sus padres, Cosme y Casilda, pintaban un retrato vívido y trágico. Fausto siempre fue complicado, decía Casilda, suspirando dramáticamente mientras me servía más café en su acogedora casa de Coyoacán, llena de fotos de Bosco pero ninguna de Fausto. Un espíritu libre, demasiado libre. Malas compañías, malas decisiones que nos rompieron el corazón. Bosco añadía detalles con un aire de resignación fraternal, deudas de juego, negocios fallidos, un temperamento volátil. La historia oficial era que se había mudado a Buenos Aires para encontrar su camino y, en un acto de orgullo herido, había cortado todos los lazos. Me hicieron sentir lástima por ellos, y una profunda admiración por Bosco, el hijo bueno que se había quedado y había triunfado. Una vez, Casilda me mostró una foto de los dos gemelos de adolescentes, antes de que la vida los separara. Eran dos gotas de agua. Inquietantemente idénticos. ¿No te da miedo que un día aparezca y trate de suplantarte para robarte la vida?, bromeé una vez con Bosco, mientras veíamos una película de suspenso. Él se rió, una risa que ahora me parecía hueca y ensayada. Fausto no podría mantener una mentira ni por 5 minutos. Además, ¿por qué querría mi vida cuando puede tener la suya, sin responsabilidades? Qué irónico. Qué cruelmente irónico. Habían creado la coartada perfecta, la existencia de un doble problemático y lejano, años antes de que el crimen siquiera comenzara. La siguiente galería estaba llena de documentos y de mi propia negligencia. Hace unos 3 meses, Bosco había llegado a casa con una pila de papeles de un despacho de abogados que yo no conocía. Amor, mi asesor financiero dice que podemos optimizar nuestras inversiones si consolidamos todo en un nuevo fideicomiso. Es una estrategia fiscal brillante. Solo necesito que me firmes este poder notarial para poder mover los fondos sin molestarte a cada rato. Sabes que odio interrumpirte cuando estás en tu zona creativa. Estaba hasta el cuello con el diseño del hospital pediátrico, un proyecto que era la joya de la corona de mi carrera. Estaba estresada, cansada, y mi confianza en él era absoluta. Me trajo una copa de mi vino favorito, me masajeó los hombros mientras yo revisaba unos planos en la tablet, y me puso el bolígrafo en la mano. Confío en ti, le dije, y firmé. Firmé mi sentencia sin leer la letra pequeña. Durante esas mismas semanas, se convirtió en el esposo más atento del mundo. Flores sin motivo, cenas sorpresa en restaurantes de moda, cumplidos constantes sobre mi inteligencia y mi talento. No era afecto, me daba cuenta ahora. Era anestesia. Estaba adormeciendo a la víctima antes de la operación. Recordé también los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que él manejaba. Un reloj Patek Philippe. Para un cliente importante en Monterrey, cerré un gran negocio, dijo con orgullo. Un fin de semana en un spa de lujo en Valle de Bravo. Una convención, aburridísima, pero necesaria para el networking, se quejó. Regalos y viajes de los que yo nunca vi ni el recibo ni el beneficio. La última sala era la más dolorosa. Era la sala del gaslighting, de la manipulación sutil que me hizo dudar de mi propia cordura. Hacía un mes, un martes por la tarde, volvía de una reunión y juraría haber visto su Mercedes negro estacionado fuera de un edificio de apartamentos en la colonia Roma, una zona que no frecuentábamos y donde no tenía clientes. Se lo comenté esa noche, casualmente. Él me miró con una preocupación perfectamente actuada, dejando su libro a un lado. Corina, mi amor, ¿estás segura? Pasé todo el día en reuniones en Santa Fe. Quizás era un coche parecido. Has estado bajo mucha presión últimamente. Al día siguiente, su madre Casilda me llamó, su voz un almíbar de falsa preocupación. Hija, Bosco me contó que andas un poco distraída, viendo cosas. Estás trabajando demasiado, te exiges mucho. Esa mente tuya tan brillante necesita un descanso. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? Vete a la playa una semana.
Bosco puede cuidar de todo aquí. Me hicieron sentir culpable. Me hicieron sentir tonta. Me hicieron dudar de mis propios ojos, de mi propia mente. Me recetaron descanso cuando lo que necesitaba era despertar. Ahí estaba. El plano completo del desastre. No fue un colapso repentino. Fue una demolición controlada y meticulosa que había estado ocurriendo durante meses, quizás años, justo delante de mis narices. La furia que sentí no era caliente y explosiva. Era fría. Fría como el acero de las vigas, como el concreto pulido, como los cimientos de los rascacielos que yo diseñaba. Y en esa furia, encontré una claridad aterradora. Ya no era una esposa confundida y traicionada. Era una arquitecta que acababa de descubrir que su obra maestra había sido construida sobre un terreno minado. Y no iba a dejar que se derrumbara. Iba a desactivar cada bomba, una por una, y luego, iba a demoler al responsable. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales, dibujando rectángulos de luz sobre el suelo de mármol que danzaban con el movimiento de las cortinas. El olor a café recién hecho, una mezcla de granos de Chiapas que yo misma seleccionaba, llenaba el aire. Todo parecía normal. Dolorosamente, insultantemente normal. Cuando Bosco entró en la cocina, ya vestido con uno de sus impecables trajes italianos y con el cabello húmedo, me sonrió de esa manera familiar y encantadora que solía derretirme el corazón. Hoy, solo sentí un hielo recorriéndome la espalda. Buenos días, amor, dijo, su voz un barítono suave y perfecto, el tono exacto que Bosco usaba por las mañanas. Se inclinó para besarme, y tuve que usar cada gramo de mi autocontrol para no retroceder, para no limpiar su contacto de mis labios. Su beso se sentía extraño, una imitación perfecta que mi cuerpo, de alguna manera primordial, reconocía como falsa. La presión era correcta, la duración también, pero carecía del calor, de la conexión que había dado por sentada durante 8 años. Buenos días, cielo, respondí, mi voz sonando sorprendentemente estable, un testimonio de los años de negociaciones con clientes difíciles. Le serví una taza de café en su taza favorita, una pieza de cerámica negra que le había traído de un viaje a Kioto. Café negro, 2 cucharadas de azúcar, exactamente como le gustaba a Bosco. Este hombre, Fausto, había estudiado bien su papel. Era un actor dedicado a su arte, el arte del engaño. Mientras él se sentaba en la barra de cuarzo y revisaba las noticias financieras en su tablet, yo me movía por la cocina, preparando un plato de fruta y un poco de yogur. Cada movimiento mío era deliberado. Mis manos no temblaban. Mi mente estaba en modo de crisis, fría, analítica y observadora. Necesitaba una prueba irrefutable, una grieta en su actuación, algo que confirmara sin lugar a dudas que la locura que mi hermana había plantado en mi cabeza era una verdad tangible. Decidí tender la primera trampa. No podía ser algo que pudiera haber leído en notas o que Bosco le hubiera contado. Tenía que ser algo emocional, un recuerdo compartido tan íntimo que sería imposible de falsificar. Oye, dije casualmente, mientras ponía el plato de fruta frente a él, rozando deliberadamente su mano. Él no reaccionó. ¿Te acuerdas de lo que nos pasó en nuestra primera cita, en aquel pequeño restaurante de comida oaxaqueña en La Condesa, el Tule? Todavía me río cuando pienso en el pobre mesero. Levantó la vista de su tablet, una sonrisa ensayada y encantadora en sus labios. Se tomó un momento, como si buscara en su memoria. Claro que me acuerdo, mi amor. ¿Cómo olvidarlo? Cuando a ese pobre chico se le cayó la bandeja entera de bebidas encima de aquella señora tan elegante que parecía sacada de una película de los años 50. Hizo una pausa, mirándome, esperando mi risa cómplice. Era la respuesta correcta, pero a la vez, completamente, absolutamente equivocada. Era la versión oficial de la historia, la anécdota divertida que contábamos en las fiestas para hacer reír a nuestros amigos. Pero no era la verdad. La verdad, el chiste privado entre el verdadero Bosco y yo, era mucho más vergonzoso y mucho más nuestro. La verdad era que el mesero no se tropezó. Bosco, en un ataque de nervios porque estaba desesperado por impresionarme, había movido la pierna bruscamente bajo la mesa y lo había hecho caer.
Pasamos el resto de la noche inventando excusas para no soltarnos a reír, conteniendo las carcajadas detrás de las servilletas. Fue en esa complicidad secreta, en ese momento de imperfección compartida, donde realmente me enamoré de él. Miré a Fausto y forcé una sonrisa. Sí, pobre hombre. ¡Qué noche! Pero por dentro, mi corazón se había convertido en una piedra de hielo. Él no lo sabía. Había memorizado el guión, había aprendido las líneas, pero no conocía el alma del personaje que interpretaba. No tenía acceso a los recuerdos que formaban el tejido de nuestra vida juntos. Necesitaba salir de allí. Necesitaba aire. El apartamento se sentía como una jaula. Cielo, me acaba de escribir el ingeniero de la obra del hospital. Hay una emergencia con unos planos estructurales, algo de la cimentación. Tengo que irme ya. Pero es sábado, protestó, frunciendo el ceño con una preocupación que parecía genuina. Corina, trabajas demasiado. Deberías aprender a delegar. Lo sé, pero esto es importante. No tardaré, dije, cogiendo mi bolso y las llaves del coche. Le di un beso rápido en la mejilla, un roce gélido y deliberadamente distante, y salí del apartamento antes de que pudiera decir nada más. En el ascensor, me apoyé contra la pared fría de acero, cerrando los ojos y respirando hondo, 1, 2, 3 veces. No había pánico. Solo una determinación gélida y una claridad absoluta. Al llegar al estacionamiento subterráneo, no me dirigí a ninguna obra. Conduje directamente a un café discreto en Polanco, un lugar con rincones oscuros y la promesa de anonimato. Leonor, que había aterrizado hacía unas horas y parecía no haber dormido en días, ya me estaba esperando en una mesa al fondo. Tenía ojeras, pero su mirada era firme y llena de una furia protectora. No hubo abrazos ni palabras de consuelo. Simplemente deslizó su teléfono sobre la mesa de madera. La pantalla mostraba una foto. No era de alta calidad, tomada de lejos y con un ligero desenfoque, pero era innegable. Era Bosco. Su perfil afilado, la forma en que su cabello caía sobre su frente, su sonrisa arrogante mientras le decía algo a la joven rubia sentada a su lado. Llevaba el reloj Patek Philippe que yo le había regalado en nuestro último aniversario. El mismo reloj que el hombre de mi apartamento llevaba puesto esa misma mañana. La prueba visual me golpeó con la fuerza de un muro de hormigón. Una cosa era la voz de mi hermana por teléfono, y otra muy distinta era ver la evidencia pixelada de la traición. Era real. Todo era real. El hombre en mi cama era un impostor. Mi esposo estaba en otro continente con otra mujer, viviendo una vida que me había sido robada. Gracias, Leo, fue todo lo que pude decir, mi voz un susurro ronco. Leonora sintió, su mano cubriendo la mía sobre la mesa, un ancla en mi tormenta. Lo que sea que vayas a hacer, Cori, no estás sola. Dime qué necesitas. Miré la foto una vez más, memorizando cada detalle del rostro de la traición. Luego apagué la pantalla. La fase de la duda y el dolor había terminado. La fase de la planificación acababa de comenzar. Y yo era una arquitecta. Construir planes era lo que mejor sabía hacer. Iba a diseñar la caída de Bosco con la misma precisión con la que diseñaba mis edificios, con cimientos sólidos, una estructura impecable y sin dejar absolutamente nada al azar. Salí de la cafetería con un propósito tan claro y afilado como una cuchilla de arquitecto. El dolor seguía ahí, un nudo apretado y helado en mi pecho, pero ahora estaba envuelto en capas de una furia fría y analítica. La Corina sentimental, la esposa que había apostado su felicidad a la confianza ciega, había sido sedada y encerrada en un sótano de mi mente. La que tomó el volante de mi Audi era Corina Molina, la fundadora de Molina Arquitectos, la mujer que había luchado contra el sexismo y la burocracia para construir un imperio desde cero, la mujer que entendía que las estructuras más fuertes requieren los cimientos más profundos y los planes más meticulosos. Mi primera llamada no fue a la policía. No fue a mis suegros para exigir una explicación. Fue al licenciado Covarrubias. Su despacho, en un edificio antiguo y señorial de la Avenida Reforma, era un santuario de caoba,
cuero y libros de leyes que olían a sabiduría y a victoria. El licenciado, un hombre de casi 70 años con una mente tan afilada como el borde de un cristal, me recibió con la seriedad de siempre. Corina, qué sorpresa verte un sábado, dijo, sus ojos agudos examinando mi rostro. ¿Un problema con los permisos de la torre de insurgentes? Algo mucho peor, licenciado, respondí, sentándome en la silla de cuero frente a su imponente escritorio. Creo que mi matrimonio no es solo un fracaso. Creo que es un fraude. Y necesito que me ayude a construir un caso, no para la corte de divorcios, sino para una demolición controlada y total. Durante la siguiente hora, le conté todo, cada detalle, cada sospecha, cada pieza del rompecabezas. La llamada de Leonor, el gemelo idéntico, mis recuerdos del Museo del Dolor, la prueba fallida del restaurante, la foto. El licenciado Covarrubias escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre su escritorio, su rostro una máscara de concentración absoluta. No mostró sorpresa ni juicio, solo la calma de un cirujano evaluando una herida compleja y planeando la incisión. Cuando terminé, se reclinó en su silla, que crujió suavemente. Corina, esto va mucho más allá de un simple adulterio. La suplantación de identidad, la posible conspiración para cometer fraude, la administración fraudulenta de bienes conyugales, esto es territorio penal. Lo primero que necesitamos es información. Información sólida, irrefutable y obtenida legalmente. Hizo una llamada. 20 minutos después, un hombre llamado Román, un investigador privado que parecía más un contador aburrido que un detective sacado de una película, estaba sentado con nosotros. Román era el mejor en lo que hacía, encontrar fantasmas, seguir el dinero y desenterrar secretos que la gente creía enterrados para siempre. Le di los nombres, Bosco Vargas, Fausto Vargas, Cosme y Casilda Vargas. Le di acceso a nuestras cuentas bancarias conjuntas, autorizándolo como auditor de mi firma. Quiero saberlo todo, Román, dije, mi voz sin inflexiones, la voz que usaba con los contratistas que intentaban engañarme. ¿Dónde ha estado Fausto el último año? ¿Con quién habla? Cada peso que Bosco ha movido sin mi conocimiento explícito. Cada secreto que tengan, por pequeño que sea. Mientras Román se ponía a trabajar, el licenciado Covarrubias y yo nos centramos en la estrategia. Bosco se siente seguro, razonó el abogado, su mente estratégica ya en movimiento. Cree que su plan es perfecto. Cree que tú no sabes nada. Esa es nuestra mayor ventaja. Tienes que volver a casa y actuar como si nada hubiera pasado. Sé la esposa perfecta, Corina. Distraída por tu trabajo, cariñosa, completamente inconsciente. Dale toda la cuerda que necesite para que él mismo se ahorque. La idea de volver a ese apartamento, de dormir en la misma cama que ese impostor, de sonreírle a la cara, me revolvió el estómago. Era la tarea más difícil que me habían encomendado en la vida. Pero entendí la lógica. Era una estrategia de asedio. Teníamos que dejar que el enemigo se confiara dentro de sus propias murallas antes de lanzar el ataque final. Los siguientes 3 días fueron la actuación de mi vida. Me convertí en Meryl Streep, en mi propio drama de suspenso. Fausto era bueno, tenía que admitirlo. Mantenía la rutina de Bosco a la perfección, el gimnasio por la mañana, las llamadas de negocios, sus comentarios sobre política. Pero ahora que yo sabía la verdad, veía las costuras de su disfraz. La forma en que su risa no llegaba a sus ojos. La ligera vacilación antes de responder a una pregunta personal. El hecho de que evitaba hablar del futuro a largo plazo. Era como vivir con un eco, una réplica perfecta en apariencia, pero sin el alma, sin la historia compartida. Mientras tanto, la información de Román comenzó a llegar en un torrente devastador a mi correo encriptado. Cada informe era un ladrillo más en el muro de su traición. Fausto nunca había estado en Argentina. Había estado viviendo en un modesto apartamento en la colonia Roma, pagado en efectivo por una empresa fantasma. Y esa empresa fantasma había sido creada por Bosco hacía 6 meses, usando una dirección falsa. Román obtuvo registros telefónicos que mostraban un tráfico constante de llamadas y mensajes entre Fausto, Bosco, Cosme y Casilda.
Era una conspiración familiar. Todos estaban involucrados hasta el cuello. Pero el verdadero golpe, el que me quitó el aire, llegó con el informe financiero. Román, con su ojo de experto, desentrañó la red. Bosco había estado desviando fondos metódicamente. Pequeñas cantidades al principio, para no activar las alarmas del banco, luego más grandes, moviéndose a través de varias cuentas puente para borrar el rastro, y finalmente aterrizando en una cuenta numerada en un banco privado en Andorra. El total era de casi 25 millones de pesos. Mi dinero. El dinero de los bonos de mi firma por proyectos exitosos, el dinero de mis inversiones personales que había hecho antes de conocerlo, el dinero que representaba años de noche sin dormir y de un trabajo que me apasionaba hasta los huesos. Estaba sentada en la soledad de mi oficina una noche, mirando el diagrama de flujo financiero que Román había preparado, que parecía un plan de ataque militar, cuando mi investigador llamó de nuevo. Su voz era grave. Licenciada Molina, ¿hay algo más? Algo que me parece más siniestro que el dinero. ¿Qué es, Román?, pregunté, mi voz exhausta. He revisado los gastos y las comunicaciones de Bosco de los últimos meses. Además del dinero, parece que ha estado muy interesado en uno de sus proyectos clave. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. ¿Qué proyecto? El Hospital Pediátrico de Interlomas. Ha tenido al menos 2 reuniones, usando su nombre pero probablemente enviando a Fausto, con 2 proveedores de materiales estructurales. Proveedores que su firma nunca ha usado porque tienen una reputación terrible en la industria, conocidos por vender acero de baja calidad y concreto con mezclas deficientes. Y ha habido correos electrónicos, desde una cuenta personal encriptada, solicitando cotizaciones. No tiene sentido, a menos que... Román no necesitó terminar la frase. Lo entendí. La sangre se me heló en las venas. El plan de Bosco no era solo robarme el dinero para empezar una nueva vida con su amante. Eso era demasiado simple, demasiado burdo para su ego. El plan era mucho más diabólico. Quería destruirme por completo. Quería arruinar mi reputación, mi firma, mi legado. Quería dejarme sin nada, no solo sin dinero, sino sin mi nombre, sin la única cosa que era verdaderamente mía. Cerré la laptop con un golpe seco. La magnitud de su odio era abrumadora, casi incomprensible. Pero en lugar de quebrarme, me dio un enfoque absoluto, una claridad de propósito que nunca antes había sentido. Esto ya no era por un corazón roto. Esto era por mi vida. Mi vida entera. Y no iba a dejar que me la quitara. Tomé mi teléfono y llamé al licenciado Covarrubias. Licenciado, dije, mi voz resonando con una calma mortal en la oficina silenciosa. Cambio de planes. Ya no vamos a demoler. Vamos a construir una trampa. Una trampa tan perfecta y tan inescapable que desearán no haber oído nunca el nombre de Corina Molina. La revelación sobre el hospital cambió las reglas del juego. Ya no era suficiente con recuperar mi dinero y exponer a Bosco. Ahora tenía que proteger mi legado, mi nombre y el futuro de mi empresa. El plan original de una simple emboscada legal parecía insuficiente. Necesitaba un arma más poderosa, una que pudiera desmantelar la conspiración desde adentro. Necesitaba a Fausto. Convencer a un cómplice de que traicione a su propio hermano, a su gemelo, parecía una tarea imposible. Pero yo era una arquitecta, y sabía que toda estructura, por sólida que parezca, tiene un punto de quiebre. Solo necesitaba encontrar el de Fausto. A través de Román, descubrí la rutina de Fausto fuera de mi apartamento. Los martes y jueves por la tarde, mientras yo estaba supuestamente en reuniones largas, él se escapaba durante 1 hora para ir a un pequeño café en la colonia San Rafael, un lugar discreto y anónimo. Era su único respiro, su único momento para ser él mismo. Ese jueves sería mi oportunidad. Le dije a Bosco que tenía una cena con unos clientes importantes y que llegaría tarde. Luego, me dirigí a San Rafael. Me senté en una mesa en la esquina más oscura del café, oculta detrás de una gran planta, y esperé. A las 4 en punto, Fausto entró.
sin el traje caro, sin la arrogancia impostada de Bosco, parecía una persona diferente. Más pequeño, de alguna manera. Cansado. Pidió un café y se sentó solo, mirando por la ventana con una expresión melancólica. Esperé a que le llevaran su bebida. Luego me levanté y caminé hacia su mesa. Me senté frente a él sin decir una palabra. Levantó la vista, y por un segundo, vi pánico puro en sus ojos. Su rostro palideció, y casi tira la taza. Su primera reacción fue empezar a actuar. Corina. ¿Qué haces aquí? ¡Qué coincidencia! Corta el teatro, Fausto, dije, mi voz baja y controlada. Se acabó la función. Se quedó helado, su boca entreabierta. La máscara de Bosco se desvaneció, revelando al hombre asustado que había debajo. No sé de qué hablas, tartamudeó, pero sus ojos me decían lo contrario. Sabes perfectamente de qué hablo, continué, inclinándome sobre la mesa. Sé lo del vuelo a Madrid. Sé lo de Zuria. Sé lo de los 25 millones de pesos en Andorra. Y sé lo del hospital. La mención del hospital fue el golpe de gracia. Vi el último rastro de negación desvanecerse de su rostro, reemplazado por un terror genuino. Él me juró que tú nunca te enterarías, susurró. Tu hermano es muchas cosas, Fausto, pero subestimarme ha sido su mayor error. Y el tuyo fue confiar en él. Puse mi tablet sobre la mesa y deslicé una imagen hacia él. Era un extracto de un correo electrónico encriptado que Román había interceptado entre Bosco y un contacto en Panamá. El texto era claro: una vez que Molina esté arruinada y la transferencia final se complete, el gemelo se convertirá en un cabo suelto. Necesito que te encargues de él. Que parezca un accidente. Fausto miró la pantalla, sus ojos leyendo el mensaje una y otra vez. Vi el momento exacto en que su mundo se hizo añicos. La comprensión de que no era un socio, sino una herramienta desechable. Una herramienta a la que su propio hermano planeaba eliminar. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez no vi a un impostor, sino a un hombre traicionado y aterrorizado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz apenas un hilo. Quiero justicia, respondí. Y tú, Fausto, estás en una encrucijada. Ahora mismo, eres un cómplice en un fraude masivo y en un complot para cometer negligencia criminal. Te enfrentarás a años de cárcel. Tu hermano te dejará pudrirte allí sin pensarlo dos veces. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras lo aplastara. Oh, puedes elegir otro camino. Puedes convertirte en el testigo estrella de la fiscalía. Puedes contarle a un juez todo lo que sabes, cada detalle del plan de Bosco. Puedes darme cada prueba que tengas contra él. ¿Y qué gano yo?, preguntó, la desesperación luchando contra el instinto de supervivencia. Ganas una oportunidad. Mi abogado puede negociar un acuerdo para ti. Testimonio a cambio de inmunidad o una sentencia muy reducida. Y lo más importante, ganas la oportunidad de vengarte del hombre que te ha usado toda tu vida y que estaba dispuesto a desecharte como basura. Le ofrecí una salida, un bote salvavidas en medio de su naufragio. Fausto se quedó en silencio durante un largo rato, su mirada perdida en la taza de café que ya se había enfriado. Pude ver la batalla que se libraba dentro de él, la lealtad tóxica de toda una vida contra el instinto primal de salvarse a sí mismo. Finalmente, levantó la vista, y en sus ojos vi una nueva resolución. Una resolución forjada en el fuego de la traición más profunda. Tengo grabaciones, dijo en voz baja. Bosco es paranoico, pero también es arrogante. Me daba instrucciones por teléfono. Las grabé. Por si acaso. Por si algún día me traicionaba. Una sonrisa lenta se dibujó en mis labios. El punto de quiebre. Lo había encontrado. Bienvenido al equipo, Fausto, dije. Tenemos mucho trabajo por hacer. En ese pequeño y anónimo café, en medio del murmullo de extraños, se forjó la alianza más improbable. La esposa traicionada y el gemelo desechable. Juntos,
Íbamos a desmantelar el imperio de mentiras de Bosco, pieza por pieza. Y la cena familiar del viernes sería nuestro acto de demolición final. El viernes por la noche, el apartamento olía a chiles tostados, chocolate y una tensión tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Puse la mesa con nuestra mejor vajilla de porcelana, copas de cristal de Bohemia y un centro de mesa de nardos cuyo perfume dulce parecía burlarse de la amargura que flotaba en el aire. Abrí una botella de vino tinto de reserva, un Vega Sicilia que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Supongo que esta lo era. Cuando Cosme y Casilda llegaron, me abrazaron con una calidez empalagosa que me revolvió el estómago. «Hija, qué maravilla». «Huele delicioso», exclamó Casilda, sus ojos recorriendo el apartamento, calculando su valor, como siempre hacía. Cosme me dio unas palmaditas en la espalda, su sonrisa paternal una máscara grotesca. Fausto, en su papel de Bosco, les dio la bienvenida, interpretando al perfecto hijo y esposo. Llevaba uno de los trajes más caros de Bosco, pero yo podía ver la rigidez en sus hombros, la forma en que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Estaba aterrado, pero se aferraba al guión que habíamos ensayado. Nos sentamos a la mesa, una estampa de felicidad familiar para una revista de decoración. Una mentira perfecta. Serví el mole negro, una receta de mi abuela que Bosco adoraba. Mientras comíamos, los dejé hablar. Los guié con preguntas inocentes, construyendo su confianza, inflando sus egos. ¿Y qué tal el viaje de negocios de Bosco, Cosme? ¿Te ha contado de sus éxitos? Oh, un genio. Mi hijo es un genio de las finanzas, dijo Cosme, su pecho hinchado de orgullo falso. Está cerrando un trato que nos cambiará la vida a todos. Casilda asintió, dándome una palmadita condescendiente en la mano. Y todo es gracias a ti también, querida. Por ser una esposa tan comprensiva y por darle el espacio que necesita un hombre como él para triunfar. Me limité a sonreír, una sonrisa dulce y vacía, mientras por dentro, mi furia se solidificaba, convirtiéndose en un diamante duro y afilado. Decidí aumentar la presión, jugar con su avaricia. Saben, he estado pensando mucho en nuestro futuro, dije, tomando un sorbo de vino. El éxito del proyecto del hospital me ha dado una idea. La firma va a recibir una bonificación enorme. Creo que es hora de comprar esa villa en San Miguel de Allende que siempre hemos querido, Bosco. Un lugar para nuestros futuros hijos, para que crezcan lejos del ruido de la ciudad. Vi la codicia pura y sin adulterar brillar en sus ojos. La idea de más dinero, de más activos que creían que pronto serían suyos, era una droga irresistible para ellos. Empezaron a hablar con un entusiasmo febril sobre la decoración, el jardín, la piscina, repartiéndose las habitaciones de una casa que solo existía en su imaginación podrida. Se estaban ahogando en su propia codicia, y no tenían ni idea de que yo estaba a punto de cerrar la compuerta y dejarlos sin aire. Dejé que disfrutaran de su fantasía durante unos minutos más. Luego, dejé mi copa sobre la mesa de cristal con un suave clic que resonó en el repentino silencio. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Quiero proponer un brindis, dije, mi voz tranquila pero con un filo que cortó el aire. Me puse de pie lentamente, levantando mi copa. Los tres me miraron, sus sonrisas congeladas en sus rostros, sintiendo instintivamente que la obra de teatro estaba llegando a su fin. Por la familia, continué, mirándolos a cada uno a los ojos, deteniéndome un segundo más en Casilda. Por los lazos que nos unen. Y por los secretos que, creemos, nos mantendrán a salvo. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire cargado, llenas de un significado que solo yo entendía por completo. Luego, giré mi cabeza y fijé mi mirada directamente en el hombre sentado a la cabecera de la mesa, el hombre que llevaba el rostro de mi esposo, el hombre que había dormido en mi cama y había comido en mi mesa durante meses. Y con una sonrisa que no llegó a mis ojos, una sonrisa que era todo menos amable, asesté el primer golpe. Pero sobre todo, un brindis por ti, Fausto. Debo admitir que tu actuación ha sido absolutamente impecable. Digna de un Ariel. El nombre cayó en medio de la habitación como una granada. El tiempo pareció detenerse.
Fausto se quedó paralizado, el tenedor a medio camino de su boca, su rostro una máscara de pánico ensayado. El color desapareció del rostro de Casilda, dejándolo como el de una estatua de cera. Cosme abrió la boca, pero no salió ningún sonido, solo un jadeo ahogado. El silencio era total, absoluto, el sonido de una mentira de 1 año de duración rompiéndose en 1.000.000 de pedazos de cristal. La farsa había terminado. Y el verdadero espectáculo, la demolición que yo había diseñado con tanto esmero, estaba a punto de comenzar. La parálisis duró solo 1 segundo. Casilda fue la primera en reaccionar, su instinto maternal, aunque retorcido, la impulsó a defender la mentira. ¿De qué estás hablando, Corina? ¿Has bebido demasiado? Te estás volviendo loca. Él es Bosco, tu esposo. Su voz era un chillido agudo, desesperado. Ignoré sus gritos. Mis ojos no se apartaron de Fausto. Él era la clave. La forma en que te tensaste cuando mencioné nuestro chiste privado de Oaxaca, continué, mi voz fría y metódica, como si estuviera presentando un informe de daños estructurales. La forma en que tus ojos registran cada detalle de este apartamento como si lo estuvieras memorizando, no viviendo en él. Pequeños detalles, casi imperceptibles. Pero yo soy arquitecta, Fausto. Mi vida se basa en los detalles. Fausto dejó caer el tenedor. El golpe del metal contra la porcelana fue el único sonido en la habitación. Corina, yo puedo explicarlo, tartamudeó, siguiendo el guión que habíamos preparado. Fue entonces cuando Casilda cometió su mayor error. Se rió. Una risa amarga, llena de desprecio y un triunfo prematuro. ¿Explicar, qué? ¿Crees que has descubierto algo, estúpida? ¿Crees que esto se trata de un poco de dinero y una aventura? Se reclinó en su silla, una sonrisa torcida y fea en sus labios. Pobre e ingenua Corina. Siempre tan concentrada en tus edificios, nunca viendo lo que tienes enfrente. Es demasiado tarde para ti. En ese momento, la pantalla gigante de la sala, que normalmente usaba para presentaciones de mis proyectos, cobró vida. El rostro de Bosco apareció, sonriendo desde lo que parecía ser la terraza de un hotel de lujo en Madrid, con la Gran Vía iluminada a sus espaldas. Hola, mi amor, dijo con un sarcasmo venenoso. O debería decir, ex amor. Fausto y sus padres miraron la pantalla, confundidos. Esto no era parte de su plan. Veo que mi inepto hermano finalmente fue descubierto, continuó Bosco, tomando un sorbo de whisky. Pero no importa. Déjame explicarte el juego real, Corina, ya que te crees tan inteligente. Su sonrisa se ensanchó, llena de una crueldad que nunca antes había visto. El dinero fue solo el cebo. El verdadero premio, querida, siempre fuiste tú. O más bien, tu reputación. Mi sangre se heló, a pesar de que ya sabía lo que venía. Mientras tú jugabas a la detective, mi querido Fausto, actuando como yo, ha estado muy ocupado. Ha firmado órdenes de compra, ha aprobado presupuestos. Todo para tu amado hospital pediátrico. ¿La única diferencia? Firmó por acero de construcción de una calidad inferior. Concreto con una mezcla deficiente. Tengo documentos falsificados, testimonios preparados, todo apunta a que tú, Corina Molina, en un intento por ahorrar costos, pusiste en riesgo la vida de cientos de niños. Cuando ese edificio muestre las primeras fallas estructurales, tu carrera se habrá acabado. Tu firma irá a la quiebra. Y yo, a través de una de mis nuevas compañías, compraré tus activos por centavos. No solo te quité tu dinero, Corina. Te quité tu nombre. Terminó su monólogo, radiante de arrogancia, esperando verme derrumbada, destruida. Cosme y Casilda me miraban con un triunfo malicioso en sus ojos. Fausto me miraba con una mezcla de horror y pánico ensayado. La audiencia, mis enemigos, esperaban mis lágrimas. Esperaban mi histeria. En lugar de eso, sonreí. Una sonrisa lenta, fría y genuina.
La misma sonrisa que pongo cuando un diseño complejo finalmente encaja a la perfección. Sabía que eras arrogante, Bosco, dije, hablando a la pantalla como si él estuviera en la habitación. Pero nunca imaginé que fueras tan increíblemente estúpido. Caminé hacia mi tablet, que estaba sobre la barra de la cocina, y presioné un botón. La imagen de Bosco en la pantalla fue reemplazada por una serie de carpetas de archivos. Verás, mientras tu investigador de pacotilla rastreaba tus transferencias, mi investigador, que es mucho mejor, descubrió tu verdadero plan hace una semana. Abrí un archivo de audio. La voz de Fausto llenó la habitación, temblorosa pero clara, en una conversación grabada. Y luego Bosco dijo que tenía que asegurarme de que los correos parecieran venir de la computadora de Corina. Abrí otro archivo. Un vídeo. Era de la cámara de seguridad de mi propia oficina, que había instalado en secreto. Mostraba a Fausto hablando por teléfono. No, Bosco, no estoy seguro de esto. ¿Y si nos descubren? ¿Qué pasará conmigo? Y ahí es donde tu brillante plan se vino abajo, continué, mi voz ahora resonando con poder. ¿Realmente pensaste que tu hermano, a quien has tratado como un felpudo toda tu vida, te sería leal hasta el final? Especialmente después de que le mostré la prueba de que también planeabas traicionarlo a él, dejándolo como el único culpable en México. La puerta principal del apartamento se abrió. No era la policía. No eran abogados. Era Fausto. El verdadero Fausto, vestido con jeans y una camiseta, su rostro pálido pero decidido. Se paró a mi lado, frente a su familia petrificada. Mi hermano olvidó que, aunque seamos idénticos, no somos la misma persona, dijo Fausto, su voz firme. Él quería un cómplice. Pero encontró a un testigo. El rostro de Bosco en la pantalla, que había permanecido congelado, se contrajo en una mueca de incredulidad y furia. El cazador no solo había caído en la trampa. Se había dado cuenta de que la presa había estado construyendo la jaula a su alrededor todo el tiempo, y que su propia arma estaba ahora apuntando directamente a su cabeza. La implosión de la familia Vargas fue un espectáculo grotesco y, extrañamente, silencioso. No hubo gritos de furia, solo el sonido de un mundo entero derrumbándose sobre sus cabezas. Casilda se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados moviéndose entre el Fausto impostor que había cenado con ella y el Fausto real que ahora estaba de pie junto a mí, su acusador. El color abandonó su rostro, dejándola con la apariencia de una estatua de mármol agrietada. Cosme se hundió en su silla, de repente un hombre viejo, encorvado y frágil, el peso de la catástrofe aplastándolo. La arrogancia se evaporó, dejando solo el patético residuo de un hombre derrotado. La videollamada de Bosco se había cortado abruptamente, pero yo podía imaginarlo al otro lado del océano, en su terraza de lujo, el whisky derramado, su rostro pálido de pánico mientras sus tarjetas de crédito eran declinadas y sus cuentas bancarias congeladas una por una. No por mí, sino por las autoridades internacionales alertadas por el licenciado Covarrubias, armadas ahora con las pruebas irrefutables y las grabaciones que Fausto había proporcionado. Estaba atrapado en su paraíso de cristal, un rey exiliado sin reino y sin un solo centavo. «Salgan de mi casa», dije. Mi voz no era más que un susurro, pero en el silencio sepulcral de la habitación, tuvo el efecto de un trueno. No hubo discusión. No hubo súplicas. Solo la humillación silenciosa de la derrota. Se levantaron como autómatas, sus movimientos torpes y sin gracia, y se marcharon, dejando tras de sí los restos de la cena y el hedor de su traición. Fausto se quedó atrás, inmóvil en medio de la sala. «Gracias», dijo en voz baja, sin atreverse a mirarme. «Por darme una oportunidad de, no sé, de hacer lo correcto al final». «No te confundas, Fausto», respondí, girándome para enfrentarlo, mi mirada tan fría como el acero. «No lo hice por ti. Lo hice por mí, por mi compañía y por la gente que confía en mí. Has tomado el primer paso correcto, pero el camino para redimirte es largo». Hice una pausa. «Mi abogado te contactará mañana. Cooperarás plenamente. Tu testimonio te conseguirá un acuerdo, pero no te eximirá de tu responsabilidad».
Eres tan víctima de tu hermano como cómplice de sus crímenes. Tendrás que vivir con eso. Él asintió, una aceptación sombría en su rostro. Se fue unos minutos después, cerrando la puerta suavemente tras de sí, dejando el apartamento en un silencio abrumador. Me quedé sola, en medio de mi sala de estar, el campo de batalla después de la victoria. Había ganado. Había protegido mi nombre, mi compañía, mi futuro. Pero el costo había sido mi pasado, mi amor, mi confianza en el mundo. Me dejé caer en el sofá, rodeada por el lujo que tanto había trabajado para conseguir, y por primera vez en una semana, me permití llorar. Lloré por la mujer que había sido, la que creía en los cuentos de hadas y en la confianza ciega. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo quedó el vacío y la promesa de un nuevo comienzo. 6 meses después. El sol de marzo se reflejaba en los miles de paneles de cristal del nuevo rascacielos de Reforma, el último y más ambicioso proyecto de Molina Arquitectos. Estaba de pie en la oficina de la esquina del piso 50, mi oficina, mirando la vasta y caótica extensión de la Ciudad de México. El aire olía a planos nuevos, a café recién hecho y a posibilidad. El divorcio se finalizó en tiempo récord. Con las grabaciones de Fausto, los documentos bancarios y la evidencia del complot del hospital, Bosco no tuvo ninguna posibilidad. Fue extraditado de España para enfrentar cargos de fraude, suplantación de identidad y espionaje corporativo. La última vez que lo vi fue en una foto de periódico, esposado, su rostro demacrado y desprovisto de toda su antigua arrogancia. Fausto recibió una sentencia suspendida a cambio de su testimonio completo y estaba cumpliendo servicio comunitario. De Cosme y Casilda no volví a saber nada, se desvanecieron en la vergüenza, vendiendo su casa de Coyoacán para pagar deudas. Mi firma no solo sobrevivió, sino que prosperó. La historia, filtrada estratégicamente a la prensa de negocios, omitiendo los detalles más sórdidos y humillantes, me convirtió en una especie de leyenda, la arquitecta que diseñó la caída de su propio esposo estafador. Irónicamente, el escándalo me trajo una nueva clase de clientes, mujeres poderosas, directoras ejecutivas, herederas, todas buscando proteger sus activos y, en secreto, admirando mi audacia. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Leonor. Una foto de 2 boletos de avión en primera clase. Kioto, en abril. Ya es hora. ¿Lista para nuestro viaje de hermanas? Sonreí. Una sonrisa genuina, sin el hielo de los últimos meses, que me llegó hasta los ojos. Mi firma había creado una nueva división, una que no generaba ganancias pero que pagaba una deuda kármica. Se llamaba Fundación Cimientos, y ofrecía asesoría legal y financiera pro bono a mujeres víctimas de fraude marital y violencia económica. Usaba mi experiencia, mi dolor, para construir muros de protección para otras. Miré por la ventana una vez más. Bosco había intentado demoler mi vida, reducirla a escombros y cenizas. Pero había olvidado una cosa fundamental sobre mí. Yo no solo diseño edificios. Entiendo las estructuras. Sé que cuando una fundación está podrida, no se puede reparar. Hay que demolerla por completo, limpiar el terreno y empezar de nuevo, sobre una base más firme, con un diseño más inteligente, más resistente y más hermoso. Y eso es exactamente lo que había hecho. Me sentía en paz. Fuerte. Libre. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando el zumbido de la ciudad se calma, una pregunta todavía flota en mi mente, una pregunta para el universo, para cualquiera que escuche mi historia. ¿Fui demasiado lejos al aliarme con uno de los traidores para destruir al otro? ¿O en una guerra así, donde se lucha por el alma de tu vida, realmente todo se vale?